Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis sabores, tengan todos un maravilloso día. Hoy, martes 19 de agosto, Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8, Tertulias y más, en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Y aprovechamos para enviar un saludo muy especial hoy al padre Alejandro Goldborn, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, aquí al lado de nuestras instalaciones. Y el padre pues lo queremos tanto por muchas razones, entre ellas porque es un gran benefactor de esta emisora. Vamos a, después del aplauso al padre Alejandro, iniciar con lo siguiente. No digas que no tienes tiempo. Pastorita, tienes el mismo tiempo que tuvo Pasteur, Miguel Ángel, la Madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, Alberto Einstein, Rubén Blades. Es el mismo tiempo que tenemos nosotros. Ánimo, vamos a aprovecharlo con esperanza. Y oremos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. Hoy te voy a compartir 3 reglas de oro para mejorar tu economía en casa. Primero, la regla del 70, 20 y 10. Usa el 70% de tus ingresos para gastos fijos, como la comida, los servicios, el transporte, el 20% para el ahorro y el 10% para gustos o imprevistos. Si no puedes aplicar los porcentajes exactos, ajusta, pero empieza. Número 2. Compra con lista. Ir al súper sin lista es una trampa para el bolsillo. Eso todos lo sabemos. Así que planea tus compras y respétalas. Evita ir con hambre o con prisa, porque esto también hace gastar de más. Y número 3. Ten un día de cero gasto. Elige un día de la semana donde no gastes ni un solo dólar. Ni café, ni tienda, ni en línea. Esto entrena tu mente y te ayuda con tu presupuesto. Una buena economía en casa no depende de cuánto ganas, sino de cómo la administras. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Oiga, qué acertada la reflexión de Patricia Ocando. Esa voz que escucha en los martes, en Martes con M de Mujeres, de Patricia Ocando, nuestra productora. Y qué acertado el tema hoy, que habla de economizar en casa, la mujer, ¿no? Específicamente la mujer. Organizarse para que no gastar más de lo debido. Justamente el tema de hoy, en este segmento, el invitado tiene la palabra es ese. El saber gastar o el saber usar el dinero con inteligencia. Vamos a analizar con la ayuda del economista Ernesto Bazán el presupuesto general del Estado, que ya está en la Asamblea para convertirse en ley, para ser discutido y luego convertirse en ley. Don Ernesto, bienvenido a los micrófonos de Zona 8. Gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros. Sé que le ha echado una ojeada al proyecto, al anteproyecto de presupuesto. Cuéntenos qué vio, qué le llamó la atención y qué debemos estar nosotros, los oyentes y el público en general, la ciudadanía,
atentos para no ser sorprendidos. Adelante. Sí, muy buenos días a Radio Hogar y a toda la audiencia. Gracias por la entrevista. Bueno, realmente el presupuesto, por la revisión que yo he hecho, presenta algunas, necesidades de observación que se ha hecho en periodos anteriores con relación a los gastos y con relación al supuesto de ingresos. Los gastos realmente prácticamente se mantienen casi sin... Ahí tienen una pequeña variación de aproximadamente $500 millones, pero me preocupa la estimación de los ingresos. Entonces, cuando estos ingresos, que yo, por lo que he visto en las cifras y por lo que he revisado de las cifras de recaudación, cuando estos ingresos resultan sobreestimados, entonces, si el ingreso no alcanza a ser lo que está señalado en el presupuesto, esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, en ingresos tributarios, ¿no? Vamos a hablar de números. Ingresos tributarios, el presupuesto indica 8.393 millones presupuestado para el año 2026. Repito, 8.393 millones. O sea, en números redondos, digamos más o menos 8.400 millones, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos las cifras de los ingresos tributarios, ¿no? El año pasado, los ingresos tributarios en el año 2024, no hablo de este 2025, pero el año 2024, que son las últimas cifras completas que tengo, fueron de 5.628 millones. Entonces, si nosotros hacemos una resta sencilla, 8.400 menos 5.628, entonces vamos a encontrar de que esto más o menos tiene una... un incremento respecto del año 2024 de aproximadamente 2.750, casi 2.800 millones de dólares más de recaudación. Y eso es aproximadamente 50% más, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que los ingresos tributarios para el año 2026 son 50% más que lo que en realidad fue en el año 2024. Es evidente que los ingresos tributarios van a crecer, pero no en un 50%. O sea que de esos 2.800 millones de incremento estimado en los ingresos tributarios, es probable que haya un incremento tal vez de 400 o 500 millones, con lo cual nos deja una sobreestimación de los ingresos, y esa sobreestimación nos lleva a tener que cubrir ese hueco financiero de alguna manera. Y doctor, normalmente se cubre con deuda. Y sí, ese es el problema. Doctor, ¿qué dice la teoría, la escuela económica? ¿Qué dice con respecto a las sobreestimaciones y hacer cálculos demasiado optimistas con respecto a cómo se hace un presupuesto? Bueno, el concepto teórico es que el presupuesto debe ser lo más realista posible, ¿no? Cuando uno se sale de ese realismo, cae en el peligro de tener que incrementar el endeudamiento y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, eso es más o menos como si, imagínense, un profesional que estima que le van a hacer un aumento de salario. Ese profesional gana $1,000, con los descuentos de fin de mes recibe aproximadamente $870 mensuales en su cuenta. Pero él asume que le van a aumentar el salario a $1,200 y que eso le va a permitir llegar más o menos a $1,000. Entonces se gasta su presupuesto considerando que va a recibir $1,000 en la cuenta. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No le hacen el aumento de salario. Si no le aumentan el salario, él lo que hizo fue sobreestimar, ¿no? Entonces, y esa diferencia, como ya se gastó los 1,000,
porque ya le dijo a la familia, vámonos de paseo, vámonos al cine, vamos a comprarnos ropa y esto, porque mi salario va a aumentar, ¿no? Entonces, como ya se gastó, entonces le va a faltar plata. ¿Y eso cómo lo va a cubrir? Pasando su tarjeta de crédito. Entonces, esa persona, esa familia se va a endeudar. Y ese endeudamiento, ¿qué significa? Que esa familia va a tener que pagar intereses. Por lo tanto, es un rubro más en el presupuesto. Cuando una familia tiene que pagar intereses, tiene que restar de otro lado, ¿no? Tiene que restar de cualquier otro rubro: alimentos, educación, salud, vivienda, entretenimiento. Cualquier otro rubro tiene que restar. ¿Para qué? Para pagar intereses, ¿no? Por eso la deuda es muy peligrosa cuando se toma para cubrir déficit. Entonces, con el ejemplo de esa familia, nosotros podríamos entender que el Estado panameño, digamos, en mi opinión, está considerando un presupuesto con ingresos muy optimistas. Y ese exceso de optimismo le va a costar dinero al país, porque va a significar que el país tenga que endeudarse. Le va a significar además que probablemente no cumpla con la Ley Social de Responsabilidad Fiscal, porque hay unos topes del déficit que máximo debe ser 3.5% del PIB, y que eso le genere a Panamá una pérdida de credibilidad, sobre todo con las calificadoras de riesgo, ya que los números no resultarían tan buenos como lo esperan los analistas y los observadores internacionales, ¿no? Entonces, eso finalmente le termina costando al país. Y me parece que es, digamos, no es solamente una práctica de este presupuesto. O sea, cuando nosotros vemos todos los demás presupuestos, el año pasado fue muy parecido. O sea, el año pasado yo hice la misma observación. Si ustedes me entrevistaban hace un año, digamos, yo les hubiese dicho lo mismo. Los ingresos están sobreestimados. Y los ingresos definitivamente quedaron sobreestimados, porque el año pasado, para este año 2025, evidentemente pasaban los 7.000 millones y no vamos a llegar a esa meta, ¿no? Entonces, claro, eso nos va a significar nuevamente vamos a decir, un hueco financiero que vamos a tener que parchar con endeudamiento. Sí, el cálculo que se haga del presupuesto sin tomar en cuenta lo político. Voy a poner este ejemplo, doctor. Por ejemplo, digamos que se le ocurra al Ejecutivo echar hacia adelante el tema minero, y eso ocasione una serie de disturbios que ralenticen todo, que desaceleren todo, que frenen la economía, y que por tanto pues no vaya a haber los ingresos que se estiman. Nos pasó este año con el primer trimestre con lo que estalló de educación. Esos cálculos se deben hacer en economía. El que está diseñando todo esto debe pensarlo, o ser simplemente optimista porque es la tendencia, es la costumbre en el país. Sí, bueno, digamos que ser optimista es bueno, ¿ok? Pero el ser optimista tiene que ir acompañado de una gran dosis de responsabilidad. Radio Hogar. Porque para fines de un presupuesto de lo cual depende el país y de lo cual dependen 4,5 millones de panameños, no hay otra forma, no debería ser de otra forma que no sea ser responsable con ese presupuesto. Si las familias tienen que ser responsables con sus gastos mensuales, imagínense, los que administran un país tienen que ser N veces más responsables, ¿no? Entonces, la economía es una ciencia social. Eso significa que cuando uno ve un tema económico, no solamente tiene que ver los temas numéricos, financieros, que el numerito por aquí, que 20% más, que 15% menos, no solamente eso, que uno tiene que entender el contexto social. El contexto social en Panamá es un contexto muy delicado. Hemos tenido protestas en el año 2022, hemos tenido protestas en el año 2023, ¿no? Hemos tenido protestas en el año 2025, estamos hablando de protestas severas que han durado semanas. Sí. Entonces, eso indudablemente afecta a la economía, afecta el empleo, pero más que eso, uno tiene que entender que hay una gran frustración social acumulado no solamente de esta administración, Mulino, sino
o las otras administraciones que no han sabido cubrir las expectativas sociales, que no han, digamos, sabido entender a la sociedad, que se la pasan diciendo que Panamá es el país que más va a crecer, ¿no? En Latinoamérica, cuando la sociedad se pregunta, bueno, ese crecimiento, ¿cómo nos ha ayudado? Porque el 75% de la población no tiene agua a las 24 horas, ¿no? No tenemos una buena infraestructura, no hay camas en los hospitales, ni siquiera citas médicas, ¿no? No hay medicinas. Entonces, ¿de qué nos sirve ese crecimiento, ¿no? Y digamos, eso viene potenciado por el alto nivel de corrupción y los casos de corrupción que ha habido y casos de impunidad también en el país. Entonces, la sociedad en su conjunto tiene frustración, resentimiento y alta sensibilidad social. La alta sensibilidad social que dice que están como muy propensos a protestar producto de esa indignación social, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? En ese contexto uno tiene que ser muy responsable. Vamos a arreglar las finanzas públicas y contrariamente a lo que se piensa, digamos, esa responsabilidad debe llevar a ajustar debidamente los gastos, ¿no? A reducir los despilfarros, ¿no? Y solamente voy a poner un ejemplo. Digamos, la población percibe que los gastos de viaje, ¿no? Terminan siendo pagados, de los funcionarios, terminan siendo pagados por la misma población, la misma sociedad. Sí. ¿Y cómo lo paga, ¿no? Lo paga porque si tienen que enviar a 5 funcionarios a visitar a otro país, a una visita de esas que se hacen, ellos dicen, bueno, entonces con ese dinero están dejando de comprar medicinas. Claro. Con ese dinero están dejando de arreglar las pistas que están destruidas. Con ese dinero están dejando de comprar camas para los hospitales, ¿no? Con ese dinero están dejando de arreglar las escuelas. Por lo tanto, lo están pagando los que más necesitan los servicios sociales, ¿no? O con el despilfarro de la publicidad estatal, de la pauta estatal, ¿no? Que el Estado gasta millones en decir que están haciendo las cosas bien, entonces, y ponen, digamos, mucha publicidad en los medios y gastan millones de dólares en eso. ¿Y eso quién lo paga? Eso no lo pagan los gobiernos, eso lo paga la sociedad, porque debido a esos gastos la sociedad tiene menos servicios públicos, menos servicios básicos, menos electrificación, las potabilizadoras no funcionan bien. O sea, hay muchas cosas que implican un sacrificio de la sociedad y por eso decimos que la economía es una ciencia social. No podemos ver solamente los numeritos. Los numeritos son una parte de la economía, ¿no? Las finanzas públicas, pero eso hay que verlo en un contexto sociopolítico que hoy en día en Panamá es muy complejo. Doctor, quería preguntarle respecto a eso, si pudo vislumbrar en ese análisis rápido que hizo del documento, dónde se está poniendo el énfasis en el presupuesto, cuál es el sector de la economía que se ve mejor beneficiado, dónde está interesado el gobierno en meter los dólares. Mire, el presupuesto tiene un gran problema, y es que no te dice lo que va a pasar. El presupuesto es como una intención, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención es la inversión en el sector educación. Ajá. Entonces, la inversión en el sector educación, estaba viendo las inversiones por sectores, y la inversión en el sector educación estaba, aquí lo tengo, está en 1.600 millones de dólares. Uh-huh. La inversión en el sector educación. Sí. 1.600 millones de dólares. Y la inversión en el Ministerio de Obras Públicas está en 674 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando sumamos todo lo que son transferencias de capital, etcétera, en el Ministerio de Educación totaliza 2.061 millones de dólares. Y en las obras públicas totalizan 1.144 millones de dólares, ¿no?
Entonces, esas son las inversiones más llamativas, si lo queremos ver por sectores, ¿no? De un total de gastos de capital que está bordeando los 5.000 millones. O sea, que más o menos de esos 5.000 millones, aproximadamente, un poco menos de 5.000 millones, aproximadamente entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas están llevándose como las 2/3 partes aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente que hay, por ejemplo, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no llega a los 500 millones. ¡Caramba! Radio Hogar. Entonces yo digo, el Ministerio de Salud no llega a 500 millones, pero el Ministerio de Educación pasa a los 2.000 millones. Ahora, eso tiene una deformación porque ustedes saben que hay una ley que establece que se tiene que presupuestar el 7% del PIB para educación. Entonces hay que sobrepresupuestar. Y ese sobrepresupuesto en el sector de educación termina distorsionando y afectando, al panameño. ¿Por qué? Porque el sector de educación no se consume todo ese presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que termina pasando es que funcionan los famosos traslados de partida. La asamblea dice, mira, ahí está sobrando plata que no se va a usar. Traslado de partida. Entonces van a la comisión de presupuesto y se pasan para ellos y entonces el presupuesto termina siendo distorsionado, el presupuesto inicial termina siendo distorsionado debido a estos famosos traslados de partida que prácticamente se han convertido ya en un modus operandi, ¿no? Sí, hay también un señalamiento que se le hizo al Ministerio de Educación hace unas semanas de la baja ejecución de su presupuesto. Y así hay muchas instituciones que ahora andan corriendo a ver dónde meten el dinero porque se les está señalando esa baja ejecución. ¿A qué se deberá y cómo se soluciona eso para tener una economía sana? Sí, lo que pasa es que el sector de educación es el único sector en donde se presupuesta en función al PIB, ¿no? Es como, eso es una locura, es como Radio que tú presupuestes, ¿no?, lo que vas a gastar en educación de tus hijos, de tu familia, en función al tamaño de tu casa. Okay. Tú no lo haces en función al tamaño de tu casa, tú presupuestas en función a tus ingresos, no al tamaño de tu casa, ¿no? Entonces, el PIB, ¿qué cosa es? El PIB es el tamaño de la economía, no son los ingresos del país, o sea, no son los ingresos del Estado panameño, ¿no? Entonces, eso genera esta distorsión y, por lo tanto, termina sucediendo que al Ministerio de Educación se le asigna un gran presupuesto que no puede consumir por esa famosa regla. Ahora, yo digo y hago la reflexión, ¿qué han hecho los gobernantes para cambiar esa regla? Sí. No es tan fácil para, digamos, los gobernantes actuales y otros también que se han quejado de esta ley. ¿No es acaso difícil, ¿es difícil elaborar un proyecto de ley para dejar en suspenso ese famoso 7%? Porque uno elabora un proyecto de ley, lo presenta en la asamblea, estamos todos de acuerdo, esto es inconveniente para el país, entonces lo debatimos y queda en suspenso hasta que se vuelva a acordar, digamos, nuevas reglas, no solamente para el sector de educación, sino para otros sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacen eso? Si es una ley inconveniente, que he escuchado a muchos, incluso de la administración, de gobierno, que se quejan, bueno, pero si los ministros pueden presentar proyectos de ley, ¿por qué no lo presentan? Claro, algunos dirán, no, la asamblea no va a querer porque las presiones políticas. Bueno, pero es un deber profesional, es un deber ciudadano, es un deber cívico hacer lo correcto. Si esa ley está distorsionando las cifras del presupuesto y está resultando inconveniente para la sociedad, entonces vamos a derogarla o vamos a dejarla en suspenso. Claro. Doctor, recordará el año pasado que tuvimos ese ir y venir de proyectos y anteproyectos de presupuesto. El gobierno inició con un ímpetu interesante de querer reducir el presupuesto al mínimo posible. La realidad le impidió hacerlo y este año viene con un presupuesto mucho mayor. Tal vez está bien presionado por esa realidad. Y no se hizo nada en el año para mejorar o quitar las leyes que le obligan a tener un presupuesto inflado. Yo lo explico por lo del Seguro Social, que nos impedía hacer mayor cosa, ¿no? Esta revolú que se formó. Pero
pero ¿es posible realmente cambiar la realidad con leyes nuevas para no estar obligado a tener un elefantiásico presupuesto? Es lo responsable, ¿no? Entonces, hay cosas que no dependen del gobierno porque dependen de la Asamblea, ¿no? O sea, no depende del Ministerio o del Ministro de Economía y Finanzas que se derogue la ley del famoso 7%. No depende de él, eso depende de las decisiones de los miembros de la Asamblea de los Diputados. Pero sí depende de él presentar un proyecto, sustentarlo, ¿no? Y buscar que se apruebe, debatir, presentar argumentos. Eso sí depende del MEF. Sí. Sí. Entonces, yo entiendo perfectamente que eso no, que se presente un proyecto de ley no significa que ese proyecto se tiene que aprobar. Pues no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo. Pero sí depende del Ejecutivo dar los pasos para que ese proyecto se sustente y se ponga en debate y que se haga todo lo posible para argumentar la derogatoria de proyectos, como por ejemplo ese del 7%, como por ejemplo los aumentos automáticos, ¿no? La ley de aumentos automáticos es claramente un privilegio, pero es claramente un privilegio. Entonces, se pone en condición suspensiva porque la situación de las finanzas públicas son muy delicadas y mientras no, digamos, podamos revertir ese déficit fiscal a los niveles que están contemplados inicialmente o que estuvieron contemplados inicialmente en la ley social de responsabilidad social fiscal, que es 2% del PIB, y actualmente estamos entre un 6 y 7%, ¿no? Números estimados. Entonces, mientras no regresemos a ese, digamos, cumplimiento del tope inicial, tiene que quedar suspendidos esas reglas que los terminan perjudicando y que están en algunas leyes. Claro. Pastora Portugal le tiene una pregunta, profesor. Gracias, profesor Bazán, por estar nuevamente con nosotros. Profesor, ¿se podría decir que estamos ante un presupuesto sobreestimado que generaría mayor endeudamiento para el país? O sea, lo que vendría sería mayor endeudamiento para nuestro país. Sí, la sobreestimación, desde mi punto de vista, viene por el lado de los ingresos, sobre todo los ingresos tributarios, ¿no? Y les repito las cifras, o sea, los ingresos tributarios están estimados para el año 2026 en 8.393.66 millones. Radio Gara. Sin embargo, los ingresos en el año 2005 todavía no se ha visto, pero en el año 2024, que es el último año, digamos, completo, ¿no? Los ingresos tributarios totalizaron en todo el año 5.628.27 millones, ¿no? Entonces, indudablemente estamos hablando de un incremento de casi 50% en 2 años. Sí. No tomo 2025 porque 2025 solamente existen cifras hasta el mes de marzo, abril. Hasta el mes de mayo. Mayo, sí. ¿No? Hasta el mes de mayo están las cifras. Ahora, cuando vemos los ingresos tributarios, sí digamos, están por debajo del presupuesto, ¿no? Pero están, digamos, por encima, obviamente, del año 2024, había un crecimiento de 10.4%, hasta el mes de mayo. No podemos asegurar que hasta final del año se va a mantener ese crecimiento. Tal vez sí, ojalá, ¿no? Entonces, pero lo que se está pensando es un crecimiento de 50% en 2 años. Entonces es muy difícil que eso se pueda lograr. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nos va a quedar digamos, un diferencial no cubierto que inevitablemente, inexorablemente va a tener que ser cubierto con endeudamiento. Doctor, o sea, el déficit fiscal se cubre con endeudamiento. Si entiendo bien, por la cifra que nos está identificando como de ingresos supuestos o esperados tributarios, se parece mucho a la cifra de pago de deuda y de otros compromisos que es dinero como que entra por la izquierda y sale por la derecha. Bueno,
Cuando hay pago de deuda hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar el pago de intereses y el vencimiento del principal, ¿no? Radio Gary. El vencimiento del principal es básicamente pagar deuda con deuda, ¿no? O sea, pagar deuda con deuda es un intercambio de deuda, eso no aumenta el total. Pero cuando se incurre en un déficit, eso sí va a aumentar el total de la deuda porque va a ser deuda nueva. Cuando hay vencimientos, que vencen, por ejemplo, unos bonos, este año hay amortizaciones como de 4.300 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando este año venzan algunos bonos, se va a tener que pagar esos bonos con 4.400 millones. Se va a tener que pagar esos bonos con nuevos bonos emitidos, ¿no? Pero uno mata al otro. Sí. Es decir, se pagan 4.400, pero se emiten nuevos 4.400. Sí. En términos netos, no hay variación. Eso es lo que se llama amortización de la deuda flotante. ¿Okay? Oh. Pero cuando se incurre en déficit, eso sí va a llevar a nueva deuda, ¿no? Y eso, la nueva deuda va a hacer que si el tamaño de la deuda aumenta, se tenga que pagar más intereses. Claro. Entonces, y los intereses, como les decía, cuando hay que pagar intereses, hay que reducir otros rubros. O sea, que buscar el dinero para pagar esos intereses, que hay que pagarlos sí o sí, y que no benefician en nada a la sociedad. Okay. Entonces, ¿de dónde se saca? Pues reduciendo los servicios sociales. Entiendo. Reduciendo las medicinas, las reparaciones de las calzadas, dejando de darle mantenimiento a las escuelas, de ahí sale. Claro. Doctor, una última pregunta. Con este escándalo, permíteme usar ese sustantivo, del aumento en la jubilación de los magistrados, que ellos mismos se decretaron un aumento de su jubilación al 100%. ¿Eso es posible hacerlo presupuestariamente? Si el Ejecutivo no le asigna el dinero, el Legislativo no se los aprueba, ¿de dónde saldría el dinero ese? ¿Qué cálculo matemático hace posible esta estimación? No importa si no está en el presupuesto, porque existe un famoso artificio que, como les decía, se ha convertido en un modus operandi, que es el famoso traslado de partidas. Caramba. ¿No? Me parece que esto hubiese sido hecho por una mente macabra, ¿no? Tenemos que hacer que siempre a educación le sobre dinero, ¿no? Vamos a poner esta fórmula del 7% para que a educación siempre sobre dinero. Como a educación siempre va a sobrar dinero, siempre va a haber la posibilidad de hacer un traslado de partida. No tiene que estar en el presupuesto. Bueno, venga para acá, traslado de partida, ¿no? Eso sí, se tiene que sustentar en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que ya sabemos que tiene sus bemoles. Sí. Y luego de la Comisión de Presupuesto se consigue el traslado de partida, ¿no? Entonces, el peligro de eso es más cualitativo que cuantitativo. O sea, en términos de dinero, por la cantidad de magistrados que hay, no es mucho dinero. Pero ese no es el peligro. El peligro es que después levantan la mano los magistrados del Tribunal Electoral y dicen, yo también. Claro. Pues los mismos diputados dicen, yo también. Si ellos ganan 14.000, yo también quiero ganar 14.000. Por eso viene bajando. La jubilación con el último, yo también, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ese yo también hace que cuando uno extrapola esas condiciones, se convierta prácticamente en una decadencia financiera. Gracias a Ernesto Bazán, él es economista, muy amigo de Radio Gary de Zona 8, y siempre está dispuesto pues a hacernos estas clases magistrales que nos ayudan a entender qué está pasando con la economía del país. Siempre agradecidos con usted por su disposición, doctor. Vamos a la pausa y venimos con nuestro siguiente invitado. Hasta luego. Hasta luego. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Pronto, por primera vez en Panamá, desde México, GC, en una invitación del Centro Juvenil Vicentino de Nuevo Chorrillo, este 27 de noviembre, vive este concierto de adoración con GC. Mayor información al 6602-9933 y en su red social Instagram, @CJuviPTY. Concierto
Desde la FEFIEL nos concienciamos en el cuidado de nuestro planeta. La primera feria ecológica de la Catedral San José de David se llevará a cabo a un costado del templo, en el Parque Simón Bolívar. Iniciaremos la jornada con la más linda fiesta, la Eucaristía, a las 8 a.m. Seguidamente contaremos con actividades culturales, presentaciones folclóricas, concursos de niños, mascotas y pasarela con hermosos vestidos con materiales reciclados, talleres sobre alimentación y cuidado de la casa común, toma de presión arterial, glicemia, entre otros. Estarán artesanos quienes utilizan recursos naturales y reciclados para crear obras de arte. Tendremos ventas de productos agrícolas y podrás disfrutar de una rica y saludable gastronomía. No cocines, comamos saludables y en sinodalidad. Juntos podemos cuidar nuestra casa común y divertirnos en familia el próximo domingo 24. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña la licenciada Sheila Farrugia. Ella es licenciada en Educación con énfasis en preescolar y es la vocera de este rediseño curricular que está caminando, que está en proceso en el Ministerio de Educación. Bienvenida, licenciada Farrugia. ¿Por dónde están saltando los conejos allí en el Meduca con eso del rediseño curricular? Cuéntenos un poco cómo va eso. Sí, muy buenos días ante todo. Gracias por la invitación. Bueno, realmente nosotros ya tenemos un 60% de avance en nuestro rediseño curricular en el área de preescolar, con respecto a todos los contenidos que estamos realizando, ya sean los procedimentales, y actualmente manejamos todo lo que es la parte del desarrollo del niño, siempre buscando las estrategias y los enlaces que tenga que ver desde preescolar y hasta la básica, que estamos incluidos, la básica, premedia y la media. También están haciendo los diferentes contenidos, revisando los contenidos, rediseñando esos contenidos, representando siempre con las competencias, que es lo que realmente nosotros como docentes queremos realizar. Licenciada, entendía, esto lo conversamos antes de que se diera todo esto que se dio en el país en los meses de mayo, junio y julio, que había unas redes por niveles, primero por temática, por materia, pero también por niveles, que entre ustedes mismos estaban conversando los caminos a seguir para el rediseño, ¿no? De cada materia, de cada área del saber. ¿Ocurrió eso en preescolar también? ¿Habían estas redes? Y en este tiempo que hubo huelga, ¿se siguieron dando las reuniones? Y esto que me está hablando del rediseño, ¿surge de este trabajo de redes? Son las preguntas que le tengo al respecto. Parece que está congelada la licenciada Sheila Farrugia. Comentábamos que un mes antes de que explotara esta huelga de educadores en Panamá, tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación donde se habló de esta dinámica que había. Por ejemplo, todos los profesores de química se reunían virtualmente una vez a la semana y discutían los temas, la asignatura en todas sus modalidades y la posible renovación que podía tener la enseñanza en cada especialidad. Así es. La pregunta que le hacíamos, licenciada Sheila, era si también ocurrió en preescolar y si aún cuando estábamos en huelga ustedes seguían reuniéndose. Adelante. Sí, muy buenas. Sí, mire, nosotros hicimos realmente un llamado a los docentes, nosotros con la red inicial a nivel de región. Cada región solicitaba a las compañeras aquellas necesidades, aquellos cambios que ellas querían tener dentro de nuestro currículum. Sí. Las especialistas somos todas y todo se hizo a nivel de región. Cada una en su red anotábamos cuáles eran las competencias, cuáles eran las fortalezas y cuáles eran los cambios que querían dentro de nuestro programa. Sí se hizo, sí se realizó y hemos continuado haciendo el trabajo como se debe, como ya le dije, ya tenemos prácticamente el 60% avanzado en lo que es el currículo a nivel nacional. Este rediseño entonces es producto del trabajo en red, son los panameños y panameñas de preescolar que han estado rediseñando el currículum de preescolar. No solamente a nivel de inicial, como es mi caso, sí también a nivel de primaria,
se hicieron trabajos, muchos se hicieron presenciales, otras se hicieron con la red donde se mandaba y se sugería aquellas competencias que quisieran los docentes realizar dentro del marco de las áreas que estamos desarrollando. Por lo menos en el área de nosotros de preescolar, la parte socioafectiva, la parte cognitiva, lingüística y sobre todo la psicomotora. Pastora Portugal le dio una pregunta. Si casualmente venía en ese mismo rumbo, ¿qué elementos se han ido incorporando en este rediseño que han estado elaborando? ¿Cuál es la novedad? Sí. La novedad es, usted sabe que nosotros como docentes y en el ámbito actual, lo que es la tecnología está en el avance y nosotros no podemos quedarnos atrás. Desde el nivel inicial, los niños, ustedes saben que los niños en preescolar, ellos ya manejan la tecnología, ya les gusta, y esa es la parte importante, que la tengamos integrada dentro de nuestro currículum, ya sea no solamente en lo que es la tecnología, sino también hemos incluido la parte socioemocional. Es bien importante tener presente que contamos con niños con diferentes situaciones familiares. En el caso mío, en el área de San Miguelito, que tenemos áreas rojas, pero que en la parte socioemocional se está trabajando y está incluida en una de nuestras competencias. El niño de preescolar, ¿cuál es la principal competencia que se espera que una vez termine el ciclo haya logrado? Bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente con los maestros de primer grado y lo que nosotros queremos es que el niño lleve las bases esenciales, donde el niño pueda desarrollar todas esas competencias que estamos pidiendo y que se deben de cumplir. El niño en un preescolar lo que nosotros estamos realizando son todas las habilidades que tengan para la vida. Aquellas que sepan trabajar en el hogar, lo que realizan en el hogar, en la escuela, las que son urbanidades. Esas son las partes importantes que nosotros como docentes queremos realizar para que cuando llega un primer grado, los esenciales que nosotros estamos realizando, para ellos tengan entonces esa relación que vamos a fortalecer dentro de la primaria. La queja de algunos profesores universitarios es que los estudiantes ya vienen con defectos de fábrica, voy a usar la expresión alegre esta, porque en la primaria, en la secundaria y la primaria, no sé si preescolar, pero sí la secundaria y la primaria, es deficiente la enseñanza. ¿Usted comparte esta opinión y por qué camino se está tomando para corregir eso? Bueno, realmente, si ustedes saben, el currículum es del 2014. Nosotros estamos haciendo todas las adecuaciones dentro del marco del cambio que estamos recibiendo a nivel del Ministerio de Educación a nivel mundial. En cuanto a primaria, todas esas actividades, esos desfases se van a ir corrigiendo. Con el currículo se están haciendo las modificaciones adecuadas, estamos haciendo que el estudiante se sienta más apoyado dentro del aula de clase. Hay una tendencia moderna de que en cuanto a competencias, como usted bien lo ha mencionado, no solamente es saber, tener conocimientos, sino manejar, por ejemplo, frustraciones, poder responder a la vida con sus retos, la relación social con los otros. ¿Ese tipo de cosas se están tomando en cuenta a nivel preescolar también? Claro que sí, esos son uno de los grandes cambios que nosotros estamos. Parece que también tuvimos otro bloqueo acá, no sabemos si es nuestra plataforma o es el internet. No sé si sabes que ayer hubo aquí un apagón en el área. Se fue el agua y todo. Se fue agua, luz, internet, veadores, ¿no? Qué terrible, ¿no? Suerte que la emisora tiene planta. Sí, si no hubiéramos salido del aire de inmediato. Y no podrías conectarte a tu teléfono, sí, eso pastora. También, sí, ha generado también esta situación que tenemos ahorita, como que se va la señal. Tenemos esta dificultad. Sí. Y es muy importante lo que estaba mencionando la profesora Sheila Farrugia. El niño, el estudiante de hoy, enfrenta este desafío del... Una vez termina el primer grado, segundo grado, se evalúa si han logrado las competencias no solo académicas, no solo intelectuales, sino también morales, espirituales,
que necesita un ser humano, porque un ser humano no es solamente saber, también es sentir, también es pensar, también es correlacionarse, ¿no? Soto, y es la necesidad de que pueda salir íntegramente formado. Sí. Soto, y me llama mucho la atención que ella dice pues que se le está dando una atención especial a los niños, sobre todo que vienen de áreas rojas, que traerán muchas situaciones psicológicas que se atienden y se puede sacar jóvenes que podrían ser de alto riesgo y se evitaría pues tantas delincuencias que tienen. La educación es muy importante, Soto. Sí, sin duda. Por supuesto, la primera escuela es la casa. Así los primeros docentes son los padres y no podemos mirar hacia otro lado con este tema, ¿no? La casa es la primera escuela, es una escuela de humanidad. Sí. Y de ahí salen los estudiantes con los apetitos para el saber o no, para el querer crecer o no. Si una casa está adolorida, en esa misma medida van a ser las consecuencias. No sé si tenemos una pausa mientras tratamos de solucionar lo técnico, mi querido Arsenio, y regresamos de inmediato. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La campaña arquidiocesana conmemora sus 50 años de compromiso por el bien común y lo celebramos contigo. Por eso te invitamos a recibir la alcancía en tu hogar o a que la retires en tu parroquia. Tienes hasta el 24 de agosto para llenarla de amor y compartir la bendición que hace posible la evangelización y obras sociales de la Arquidiócesis de Panamá, desde San Carlos hasta Tortí. Selecciona la forma más sencilla para que tu aporte llegue donde la palabra y la misericordia se necesitan más. Campaña arquidiocesana, 50 años comprometidos por el bien común. Iglesia eres tú. Estamos conversando con la profesora Sheila Farrugia. Ella es vocera del programa de rediseño curricular del Ministerio de Educación y nos hablaba de ese aspecto que ella maneja, que es el de preescolar. Y le habíamos preguntado sobre este diseño o especificaciones de competencias. Los niños terminando la preescolar deben ser competentes ¿para qué? Eso es lo que le estábamos preguntando, más allá de lo académico, ¿no? Que sea una formación integral. Adelante, profesora. Sí, es bien importante, pues, no sé si se escuchará. ¿Se escucha bien? Sí, le escuchamos. Ajá. Sí, realmente, como ya yo le había dicho, el área roja es en nuestra área, pues nosotros lo que queremos es no solamente buscar es la parte socioafectiva, el aspecto de que el niño salga y dentro de nuestras aulas encontremos ese apoyo, porque muchas veces en su casa no encuentran el apoyo del padre, familias disfuncionales. Tenemos también un sinfín de cosas, situaciones que de verdad que preocupan mucho, y yo sé que eso se va hasta la secundaria, primaria, la premedia y la media. Entonces lo importante es que aquí, desde preescolar hasta terminar el bachillerato, los chicos puedan tener ese apoyo socioemocional, una competencia donde el niño pueda desarrollar aquellas habilidades, sacar y exteriorizar lo que ellos realmente están pasando dentro de a veces la casa a veces la escuela, es como su lugar de que ellos se sientan bien, de que ellos puedan recibir ese apoyo, esa parte que como docente tenemos que hacerlo, porque ellos las 5 horas, las 6 horas que se quedan con nosotros, eso es un apoyo bastante emotivo, y eso está dentro de nuestro currículum, la parte socioemocional. Y esto se viene trabajando desde la pandemia, porque realmente estos cambios se tienen que hacer, se han tenido que hacer y se van a realizar. Profesora, una pregunta casi al final, si pastora no tiene ninguna otra. Te entiendo yo, no soy un conocedor del tema, pero entiendo que en preescolar lo que más se hace es jugar, ¿no? Y a través de lo lúdico yo aprendo, ¿verdad? No hay disciplinas duras como la matemática, como el inglés, ni la de computadoras, ni nada de esto. Pero sí debe saber cosas cuando el niño termina. Quisiera que nos pudiera ilustrar un poquito de qué cosas así específicas del saber debieran tener los niños, haber logrado como competencias al final. Ajá, sí, es verdad. En el área preescolar el niño necesita jugar, y el niño jugando aprende.
¿Cuáles son las necesidades básicas que tiene que tener ese niño en preescolar? Las competencias fundamental para nosotros es sacar a ese niño a llevarlo a un mundo donde realmente sus actividades, sus competencias son aprender a poder arreglarse el vestuario, poder agarrar una cuchara, porque encontramos niños que ni siquiera pueden agarrar una cuchara. Wow. Entonces, todo eso lo hacemos en preescolar porque realmente se le está enseñando para la vida. Ese es el proyecto que nosotros tenemos como docente de preescolar, hacer habilidades para la vida, proyectos de vida, donde ellos puedan relacionarse, puedan compartir, puedan tener esa experiencia como todo docente, que queremos que nuestros niños en estas áreas tengan una buena calidad de vida. O sea, enseñarle los alimentos, por lo menos nosotros en el área de mi escuela, nosotros tenemos el proyecto de la comida, y ellos se ven otros tipos de alimentos. A veces no solamente tienen en su casa que si un platito de un poquito de arroz con huevo, acá se le estamos enseñando que también se puede, porque realmente lo que queremos es que el niño en preescolar lleve una habilidad, proyectos de habilidad para la vida. Pastora Portugal tiene una pregunta. Profesora, ¿el proyecto solamente incluye lo que es la relación niño y docente, o de alguna manera también se incluye a la familia del niño? No, sí, claro que sí, el padre de familia, nosotros tratamos también de involucrarlos en nuestro el diario vivir, pero muchas veces confrontamos situaciones de que el padre no está, la mamá está trabajando. Entonces, o sea, hay distintas situaciones que nosotros enfrentamos dentro de nuestras escuelas, pero sí tratamos de involucrar a nuestros padres, haciendo proyectos con ellos, invitándolos a la escuela, hay puertas abiertas. También los invitamos a realizar actividades dentro de nuestras escuelas, para que ellos también, los padres de familia, se sientan identificados con la actividad que estamos realizando nosotros como docentes. Agradecemos a la profesora Sheila Farrugia el tiempo que le ha dedicado a los oyentes de Zona 8, Tertulias y más, aquí en Radio Hogar, para comentarnos cómo va esta fase del rediseño curricular. Nos dice que va en un 60% ya avanzado, buscando modernizarse y poder ayudar a los niños a lograr competencias adecuadas con los tiempos en que estamos viviendo. Ha hecho énfasis en lo tecnológico. Los niños ya al año, cuidado que antes ya te quitan el celular y hacen magia con eso. No, ya lo hacen, ya lo hacen. Hay que aceptar eso, hay que aceptar que eso está pasando y usarlo a favor de la educación nacional de los niños. Gracias, profesora. Vamos entonces a la pausa. Muchas gracias a ustedes. Y regresamos de inmediato. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. La Asociación Nacional de Ganaderos, ANAGAN, aunque aplaude la decisión de la empresa Nestlé de comprar producción nacional, es decir, leche grado C, a pedido del presidente Mulino, mantiene su inquietud porque, según dicen, la solución es temporal y la amenaza contra más de 2.500 pequeños productores se mantiene. Este tema de la leche grado C no acaba. La empresa está comprando la producción este año, pero lo que se ve venir no es del todo grato y los productores tampoco han hecho nada por modernizarse. Vamos a escuchar la nota de fondo. Como un problema solucionado a corto plazo, así lo ha catalogado la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá ante el anuncio
A través de un comunicado de la empresa Nestlé en Panamá, ante la reanudación de la compra de leche grado C para la elaboración de la leche evaporada, bajo la insignia Leche Evaporada Ideal, elaborada en Panamá con leche 100% panameña, aseguran que aunque la situación ha sido subsanada, aún les preocupa el futuro del sector ante la gran cantidad de productos derivados de la leche y sucedáneos que son importados al país. Piden al gobierno hacer regulaciones con estos productos para no afectar la seguridad alimentaria ni el trabajo de los más de 2.400 productores en este sector. Eso claro que impacta porque es un producto que al entrar con un costo inferior al que tiene el producto de origen lácteo, el consumidor pues opta por su consumo. Además de una publicidad engañosa con los que comercializan este tipo de productos, también en el aspecto nutricional también puede incidir en lo que es el consumo, el efecto que puede tener en el consumidor, porque no tiene los mismos valores nutricionales que el producto de origen lácteo real. Por otro lado, la ANAGAN también pide que se retomen las verificaciones en los supermercados de los etiquetados de estos productos sucedáneos, que de acuerdo a la ley deben mantener las indicaciones, nombre y país de origen en el idioma español. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Nos ha llegado una nota de la Autoridad de los Servicios Públicos indicando que ya están en los prolegómenos en la preparación de la nueva contratación que van a hacer del servicio eléctrico. Estas empresas, ENSA y Demeto, esta gente, su contrato se vence dentro de poco, tal vez 1 o 2 años, y están ya elaborando los requisitos para las nuevas contrataciones. No quiere decir que ENSA no pueda volver a comprar la concesión, pero se va a abrir el mercado y eso hay que estarlo preparando. Estamos gestionando con la SEP para que nos expliquen un poco cuáles serían estas nuevas modificaciones, qué es lo que está buscando el Estado. En reiteradas ocasiones el presidente de la República recién tomó el puesto, lanzó duras críticas a todas estas compañías de distribución por el mal servicio, y tal vez eso pueda influir en algo. Él ha dejado de hacerlo, no es que el servicio ha mejorado, pero el presidente ha dejado de hacerlo. Así que estaremos pendientes de este tema, a ver si pronto tendremos un vocero por aquí de la SEP para que nos converse de esta realidad. Ya está listo el padre Orlando Méndez para el programa de Ríos de Agua Viva, y allá vemos a nuestra querida Patti Ocando dando tecla para el noticiero del mediodía, en espera de Celia Douglas para emprender esa tarea de este noticiero meridiano. Por lo demás, nuestro querido Arsenio hoy está descansando, no tiene programa musical porque tenemos al padre Alfredo Uzcategui en Abriendo Caminos, luego de Al Día, el programa de nuestros hermanos de Radio Claret. Gracias a todos por su sintonía. Eduardo Soto se despide de esta manera en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.